Es uno de los temas de la semana, acercándose ya a marzo, y lo vamos a retomar. Lo conversamos temprano con un representante de los padres y apoderados de colegios particulares. Ahora lo vamos a hablar con Fernanda Vega también, que ha estado indagando qué dicen en la Seremi de Educación, qué dicen otros estamentos también de este retorno, que el gobierno dice que es mixto, que combina lo de las clases a distancia con lo presencial. Fernanda. Así es, porque ya el próximo lunes, Francisco, se nos acerca marzo, el primero de marzo, donde ya las autoridades del área de la educación a nivel nacional han indicado que se retornaría a clases de manera presencial, sin embargo, con una característica de horarios flexibles, también de una manera gradual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y que iría en combinación con las clases a distancia, como lo han hecho en los semestres anteriores en el 2020, justamente por la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué pasa acá en nuestra zona? En la región del Biobío contamos con más de 1000 establecimientos en la región del Biobío, 1060 para ser más precisos, donde desde la Seremi de Educación nos indicaron que al 8 de enero todos los establecimientos tuvieron que presentar un plan de retorno para marzo que contara con estas modalidades, tanto de manera presencial como también esta modalidad de educación a distancia. Conversamos con el Seremi durante esta jornada para preguntarles directamente si ya a una semana de llegar a marzo se tenía el número de establecimientos que se sabía que iban a abrir sus puertas desde marzo. No hay claridad hasta el momento, así que te invito a que escuchemos las declaraciones del Seremi. Nosotros estamos trabajando en esto, es una noticia en desarrollo, nos estamos reuniendo con los distintos sostenedores para poder llevar a cabo este proceso. Nosotros comenzamos el 1 de marzo el calendario escolar, pero esto se puede dar a través de dos caminos, el primero presencial y lo otro a través de vía remota. Claro, o sea, no hay claridad todavía de cuántos son los establecimientos que desde el 1 de marzo van a ya tener alumnos en sus aulas. Hasta el momento nosotros estamos trabajando para poder levantar el catastro de los establecimientos los cuales volverían el 1 de marzo de manera presencial. Nosotros como ministerio lo que hemos señalado que el 1 de marzo comenzamos el año escolar, el cual puede ser a través de dos vías. Uno presencial, que es mixto, el cual van a ir grupos de estudiantes, o por otro lado a través de la vía remota. Todo esto dependiendo de las condiciones sanitarias en la cual se encuentre la determinada ciudad. Bueno, escuchábamos las declaraciones del Seremi de Educación, Francisco, resumiendo lo que ya indicaba el jefe de la cartera acá en nuestra zona, es que para el 8 de enero pasado, estos 1060 establecimientos deberían haber entregado su plan de retorno de manera presencial en combinación con la educación a distancia. Sin embargo, para el próximo lunes, que vamos a estar a 1 de marzo, no habría claridad todavía de cuántos son los establecimientos en nuestra zona que van a tener justamente sus puertas abiertas a los estudiantes que han estado prácticamente ya todo un año desde sus casas estudiando. Lo que sí, y en lo que fue enfático también, Francisco, en que la decisión está directamente desde los padres, así que te invito a que escuchemos también lo que nos indicó con respecto a ello. Algo que también nos quisiéramos referir y con mucha fuerza, nosotros estamos trabajando para tener nuestros establecimientos educacionales abiertos y que sean los padres y apoderados aquellos que decidan si enviar o no a sus hijos a clase. Lo que no nos puede pasar es que nuestros papás quieran que sus hijos vuelvan a clase y nuestros establecimientos estén cerrados. Pero ahí indicaba entonces los establecimientos deberían estar abiertos si es que los padres deciden enviar a sus hijos a los establecimientos. Esto no sería de manera obligatoria y es por eso que desde el gobierno se ha recalcado que esto va a ser flexible, que va a ser gradual, que no van a entrar inmediatamente todos los colegios a clases presenciales y por eso se tiene que combinar con esta educación a distancia. Pero con respecto a la decisión de los padres, esto también iría de la mano con los datos que se entregaron en la encuesta Academ durante esta jornada, que indicaba que el 44% de los encuestados piensan que los padres justamente tienen que tomar la decisión de que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales. Por otra parte, un 34% cree que no están las condiciones todavía para que se vuelva de manera presencial
presencial, es decir, se tendría que mantener la modalidad de educación a distancia. Una opinión que va de la mano también con lo que han indicado desde el Colegio de Profesores. Justamente pudimos conversar con el presidente a nivel regional, que hace pocas horas se reunió vía Zoom con diferentes centros de padres de acá de nuestras zonas, algunas agrupaciones también de diferentes establecimientos, para hablar de este retorno a clases presenciales. Te invito a que escuchemos sus declaraciones también. Bueno, recién tuvimos una reunión con apoderados de 8 comunas de nuestra región, entre ellos Tomé, Los Ángeles, el Servicio Local y otras más, donde trabajamos sobre el regreso a clase presencial que intenta implementar el gobierno, el Ministerio de Educación y por supuesto acá en nuestra región, la Seremía. Como acuerdo estamos todos en la misma línea, que no están las condiciones para volver. Existe mucho por hacer, no existe un plan de trabajo sobre el transporte de nuestros estudiantes, tampoco la conectividad de nuestros estudiantes. Tener en cuenta que el 5 de marzo se vacunan los últimos trabajadores de educación, es decir, el 5 de abril estaría la segunda vacuna recién. Creemos que una fecha responsable para trabajar con nuestros estudiantes debería ser en el mes de abril, al menos posterior a las elecciones que están el 12 de abril. Y de ahí nuevamente estudiar la posibilidad de un regreso a clase presencial, ya sea mixto, híbrido, etc. Hacemos un llamado a todos nuestros apoderados, a nuestras apoderadas, docentes, colegas, nuestros compañeros asistentes de la educación, a ponernos firmes con nuestra postura, ya que la vida, la salud del ser humano, para nosotros es nuestra prioridad. Ahí escuchábamos a Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, Francisco, quien entregaba algunos fundamentos justamente de por qué se oponen a este retorno de clases presenciales desde marzo. Uno de ellos es porque está todavía el proceso de vacunación a todos los trabajadores del área de la educación y todavía faltarían algunos detalles, por ejemplo, el transporte de los estudiantes a los diferentes establecimientos y así evitar también contagios. Así que continúan todavía estas opiniones diferentes desde los gremios, desde el Colegio de Profesores, pero también con la opinión que han entregado desde el gobierno, donde han sido enfáticos, bien digo, que las clases presenciales se retomarían desde el 1 de marzo en una combinación con la educación a distancia, eso sí. Sí, mediáticamente, comunicacionalmente, en un inicio se habló mucho de retorno presencial, pero luego ya se fue hablando de mixto. Se instaló este concepto para quizás bajar las tensiones, buscar un entendimiento con los profesores, buscar la comprensión de los apoderados, y se ha dicho eso, que va a depender de cada comunidad educativa, cada colegio tiene una realidad distinta, si es público, si es privado, que no se van a dejar por ningún motivo las clases a distancia de lado, que la condición para un retorno masivo no está todavía. Se ha hablado mucho, Fernanda, del transporte público. ¿Qué pasaría con una avalancha de estudiantes durante la mañana y durante la tarde, cuando vemos los microbuses llenos justamente con personas que salen a trabajar? ¿Qué pasaría con los estudiantes? El protocolo y el tema de los furgones escolares también, es decir, esto tiene muchas implicancias y el plazo ya está encima, se nos viene ya y evidentemente no se va a alcanzar. Así que ojalá que ahí los puentes de diálogo existan. Exactamente, Francisco. Es por eso que nos llama mucho la atención que todavía en la región del Biobío no se tenga claro cuáles van a ser directamente los establecimientos que van a abrir sus puertas desde el próximo lunes. Sin embargo, tú ya lo indicaban también desde el Colegio de Profesores que faltan aún detalles muy importantes para que se pueda desarrollar este retorno de manera presencial de la mejor manera y evitar futuros casos de COVID-19. Se está desarrollando también la vacunación a todos los trabajadores del área de la educación, lo mostramos también hace un rato también en un despacho. Entonces habrían algunos detalles que se supone se deberían hablar, se deberían analizar durante estos días a puertas ya de este 1 de marzo. Sí, y el ambiente se ensució un poco, Fernanda, por esta polémica con declaraciones de personeros de alta autoridad. Recuerdo lo que dijo el ministro Palacios
hace algunos días, ministro de Economía, dando a entender de que los profesores no querían volver a trabajar. Fue tomado esto por el colegio como una falta de respeto, llamando a que el ministro se retractara, pero te refleja el deseo del Ejecutivo de que esto empiece a marchar, ya sea mixto, presencial, como sea, pero que se empiece a hablar y apurar el retorno de los niños a los colegios, pero evidentemente que esto choca con el interés también de los docentes y de los apoderados, porque hablamos con un representante de los apoderados de colegios particulares subvencionados y particulares pagados, y él decía, bueno, acá nosotros creemos que tampoco están las condiciones. Ya, entonces al parecer acá esto es una idea del gobierno con los sostenedores, según lo que nos decía Cristian Arancibia, ya, pero que los apoderados, más allá de ser del sistema público gratuito o educación pagada, todos muestran preocupación por volver, Fernanda. Pero al parecer el gobierno no va a dar su brazo a torcer con respecto a este tema, y es por eso que obviamente los establecimientos se van a tener que preparar, van a tener que tener las condiciones sanitarias respectivas para que los estudiantes puedan volver a estas clases, pero como ya lo indicaba, la decisión estaría al interior del hogar. Los padres finalmente van a tener que decidir cuándo puedan volver sus hijos o no a estas clases presenciales, pero definitivamente está bastante complicado el panorama porque se han interpuesto opiniones desde el gobierno y con agrupaciones, con el colegio de profesores, con los mismos padres y apoderados, así que está bastante complicado el panorama en lo que respecta a la educación. Sí, no hubo un balance muy positivo de la reunión que estuvimos esperando ahí para conversar con el dirigente, al parecer. Exactamente, él indicaba también en las declaraciones que pudimos escuchar que en esta reunión participaron padres y apoderados, participaron de diferentes comunas de acá de nuestra zona, más de 9 comunas estuvieron presentes, donde finalmente las conclusiones de todos ellos fueron que no están dispuestos a que los estudiantes vuelvan a clase desde el 1 de marzo de una manera presencial y tampoco de una manera híbrida, como han indicado por parte del gobierno, esta mezcla de clases presenciales con esta educación a distancia. Ellos esperan que sea justamente con clases desde el hogar, como lo fue en todo el 2020, y esperar más adelante para poder analizarlo después de las elecciones del 11 de abril. Así que eso les daría un poco más de plazo para poder pensar y finiquitar los detalles que a ellos les parece todavía no estarían listos para este retorno de manera presencial. Sí, y muchos abogan por tener una mayor cantidad, Fernanda, de población vacunada. Con un alto número de personas inoculadas ya se podría tener más seguridad de un retorno presencial. Los profesores están en pleno proceso, lo que sucede es que faltan profesores todavía, ¿ya? Y la edad va bajando de acuerdo al calendario. Exactamente, porque si bien se están desarrollando ahora la inoculación a los profesores, serían las primeras dosis, es decir, para fines de abril, para fines de marzo y los primeros días de abril todavía se podrían estar vacunando, y esa es otro de los detalles que preocupa directamente al colegio de profesores, que todos los trabajadores del área de la educación no estarían inoculados en un 100% para volver a las aulas. No, llegar acá con todo listo al 1 de marzo es imposible, así que esto tiene que ser gradual, viendo cada realidad, en fin, y con la participación de los apoderados, y ellos se quejan de que no los toman en cuenta nunca, de que les niegan reuniones, pero son un actor importante, ¿cómo no? Si son los papás de los niños que van a ir al colegio y quizás si no están todos los protocolos, las medidas tomadas, son los que van a exponer justamente a sus hijos, cosa que no quieren. Muchas gracias, Fernanda, por este despacho. Vamos a estar atentos a cómo siguen esas coordinaciones. Así es, Francisco, que estén muy bien. Buenas tardes. Y con Fernanda nos vamos. Llegamos al final de TVU Noticias. 1 de la tarde ya, continúen con TVU. En un ratito más viene la comunidad del contenido y yo los espero a las 4:30 con la teleentrevista. Gracias.